Imagina estar de pie en un tribunal, el ambiente cargado de tensión y el juez listo para dictar su sentencia. Los acusados, una vez poderosos depredadores, ahora se enfrentan a la realidad más temida: cadena perpetua. Este video te llevará por los momentos más tensos de sus juicios, explorando sus crímenes, las emociones de las víctimas y el veredicto final. Acompáñanos en este viaje por la justicia, donde descubriremos cómo 15 depredadores enfrentaron el peso de la ley y qué pasa por sus mentes en esos momentos cruciales. Granville Ritchie. Granville Ritchie, un hombre cuyo nombre se asocia con uno de los crímenes más impactantes de la ciudad de Tampa, es el primer depredador en esta lista. Su historia comienza cuando el cuerpo sin vida de Felicia Williams, una niña de 9 años, fue encontrado flotando cerca de la calzada de Courtney Campbell, en un estado que dejó a la comunidad en shock. La niña había sido brutalmente asesinada y la investigación rápidamente llevó a Ritchie como el principal sospechoso. Durante el juicio, las pruebas presentadas fueron escalofriantes. Los detalles revelados en la corte no solo expusieron la violencia del acto, sino que también mostraron la frialdad con la que Ritchie intentó evadir la justicia. Lo que sigue es aún más conmovedor, ya que el juicio no solo trajo a la luz el horror de lo que sucedió, sino también el inmenso dolor de la familia de Felicia. La madre de Felicia, Felicia Demerson, fue una de las voces más destacadas en el juicio. Con una voz llena de dolor, expresó ante el tribunal cómo los 2.310 días que había esperado para ver a Granville Ritchie condenado se convirtieron en una pesadilla constante. Sus palabras resonaron en la sala cuando, entre lágrimas, dijo que, si tuviera la opción, pediría la pena de muerte para que Ritchie experimentara el mismo dolor que su hija sufrió. No fue solo la madre quien habló. La abuela de Felicia también se dirigió al tribunal, describiendo cómo la pérdida de su nieta dejó un vacío irreparable en su vida. Con cada testimonio, el tribunal se inundaba de una mezcla de lágrimas y rabia, con una audiencia que no podía contener su emoción. Incluso la jueza Michelle Cisco, conocida por su profesionalismo, no pudo evitar quebrarse durante la audiencia. «Mi corazón se rompe por ti como madre», dijo, dejando claro que este caso no era solo una sentencia más, sino un símbolo del dolor que las familias de las víctimas enfrentan día a día. Finalmente, el veredicto llegó. Granville Ritchie fue condenado a muerte por el asesinato de Felicia Williams. Aunque intentó apelar, el Tribunal Supremo rechazó su petición, dejando en claro que no habría indulgencia para alguien que no mostró ni una pizca de remordimiento. Hoy, Granville Ritchie espera en prisión su ejecución, sabiendo que la justicia ha hablado y que su destino está sellado. Este caso es un ejemplo claro de cómo la justicia puede traer algo de alivio a las víctimas, aunque nunca puede borrar el dolor. Sin embargo, para la familia de Felicia, el hecho de saber que Ritchie pagará por sus crímenes con su vida les ofrece al menos un pequeño consuelo en medio de su devastación. Ahora, pasemos a la historia de otro depredador, uno que utilizó su posición de poder y confianza para cometer atrocidades. Larry Nassar. Larry Nassar, un nombre que evoca horror y traición, es quizás uno de los depredadores más notorios en la historia reciente de los Estados Unidos. Como médico deportivo, su reputación lo precedía. Trabajó durante años para la Universidad Estatal de Michigan y para USA Gymnastics, la organización que supervisa el entrenamiento de las gimnastas olímpicas del país. Bajo el pretexto de tratar lesiones deportivas, Nassar abusó de su posición para perpetrar uno de los mayores escándalos de abuso sexual en el ámbito deportivo. Lo que hace el caso de Nassar particularmente perturbador es cómo utilizó su rol como médico para enmascarar sus crímenes. Durante años, Nassar abusó sexualmente de decenas de gimnastas jóvenes, muchas de ellas menores de edad, bajo la excusa de realizar tratamientos médicos. Fingía estar ayudando a estas atletas con sus lesiones, pero en realidad las sometía a tocamientos inapropiados y manipulaciones bajo el disfraz de una atención médica profesional. Lo peor de todo es que, en muchos casos, los padres de las víctimas estaban presentes en la sala, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Durante el juicio de Nassar,
se revelaron detalles desgarradores de cómo el abuso había sido sistemático y prolongado. Las víctimas relataron cómo confiaban en Nassar, creyendo que él las estaba ayudando a recuperarse de sus lesiones, cuando en realidad estaba aprovechando su vulnerabilidad. Muchas de las jóvenes gimnastas estaban tan acostumbradas a la figura autoritaria de Nassar que no se atrevían a cuestionarlo, pensando que sus tratamientos eran parte del proceso médico. Uno de los aspectos más impactantes del caso fue la cantidad de tiempo que Nassar logró evadir la justicia. Durante años, a pesar de que algunas víctimas intentaron hablar sobre lo que les había sucedido, sus voces fueron ignoradas o minimizadas por las instituciones que se suponía debían protegerlas. Tanto la Universidad Estatal de Michigan como USA Gymnastics recibieron numerosas quejas sobre Nassar, pero durante mucho tiempo no tomaron medidas contundentes. Esta negligencia institucional permitió que el abuso continuara por años, afectando a decenas, si no cientos, de jóvenes atletas. Finalmente, en 2016, la verdad salió a la luz cuando más de 150 mujeres se presentaron para acusar a Nassar de abuso sexual. Durante el juicio, muchas de ellas testificaron ante la corte, ofreciendo relatos desgarradores de cómo Nassar había destruido sus vidas. Entre ellas se encontraban algunas de las gimnastas más reconocidas del país, como Simone Biles y Ali Raisman, quienes valientemente compartieron sus experiencias con el mundo. Una de las víctimas más impactantes fue Chelsea Markham, quien no pudo soportar el trauma que Nassar le causó y, trágicamente, se quitó la vida en 2009. Su madre testificó en el juicio, expresando el inmenso dolor que la familia había soportado desde la muerte de su hija. Con la voz quebrada por la emoción, describió cómo Chelsea le había contado que Nassar la había tocado inapropiadamente durante un examen médico, un relato que fue desestimado en su momento. La madre de Chelsea culpó directamente a Nassar por la muerte de su hija, diciendo que el abuso y el posterior abandono institucional fueron demasiado para que ella lo soportara. Durante el juicio, Nassar intentó disculparse, pero sus palabras parecieron vacías ante la magnitud del daño que había causado. A lo largo de las sesiones, las víctimas expusieron cómo sus vidas habían sido arruinadas por sus crímenes, y la jueza que presidió el caso, Rosemarie Aquilina, fue contundente en su sentencia. Antes de dictar el veredicto, la jueza leyó una carta que Nassar había escrito, en la que se describía a sí mismo como una víctima y acusaba al tribunal de realizar un espectáculo mediático. La jueza, sin titubear, sentenció a Nassar a un total de 175 años de prisión, asegurando que nunca más volvería a caminar libre. Larry Nassar ahora pasa sus días en prisión, pero el impacto de sus crímenes aún resuena en la vida de sus víctimas. Para muchas de ellas, la sentencia ofreció una medida de justicia, pero las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó son profundas. El caso de Nassar también fue un llamado de atención sobre la necesidad de proteger a los atletas jóvenes y asegurar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud. Ronnie Salazar. Ronnie Salazar, de tan solo 24 años, se convirtió en un nombre infame en Florida por un crimen que dejó a su familia y a toda la comunidad profundamente perturbada. El caso de Salazar es uno de los más trágicos y brutales que el sistema judicial del estado ha enfrentado, y su sentencia generó un debate importante debido a las leyes que rigen las condenas para delincuentes juveniles en el estado. La historia de Salazar está marcada por una vida de pobreza, abuso y negligencia desde su niñez. Abandonado por sus padres cuando era muy pequeño, creció bajo el cuidado de sus abuelos en condiciones deplorables en su país de origen. Cuando sus padres finalmente se establecieron en los Estados Unidos, lo trajeron a Miami cuando tenía 10 años, pero Salazar nunca superó el profundo resentimiento y el dolor que sentía por haber sido abandonado durante su infancia. Salazar creció en un ambiente de aislamiento, lleno de rabia reprimida. Fue entonces cuando ocurrió el crimen que sacudió a toda la comunidad de Miami: el abuso sexual y asesinato de su hermana menor, de tan solo 11 años. El crimen fue tan brutal
que generó una reacción inmediata de los medios y la sociedad en general. Salazar, que entonces tenía 16 años, fue rápidamente arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Inicialmente, Salazar fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad del crimen y la crueldad con la que fue perpetrado. Sin embargo, con el tiempo, las leyes de Florida cambiaron. El Estado adoptó nuevas regulaciones que prohibían la cadena perpetua para delincuentes juveniles, lo que significaba que la sentencia de Salazar debía ser revisada. En una nueva audiencia de sentencia, la jueza Ellen Sue Vencer revisó el caso de Salazar y, aunque reconoció la gravedad de sus crímenes, también tuvo en cuenta su juventud y el hecho de que había crecido en circunstancias extremadamente difíciles. Durante la audiencia, Salazar, visiblemente emocionado, rompió en llanto mientras se disculpaba con la corte y con su familia por lo que había hecho. Su remordimiento fue evidente, y muchos en la sala se conmovieron al ver su reacción. Finalmente, la jueza decidió reducir su sentencia a 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 25 años. La decisión generó un intenso debate en la comunidad. Algunos sintieron que Salazar merecía una sentencia más dura, dadas las circunstancias del crimen, mientras que otros creían que la nueva sentencia era más justa, considerando su edad al momento del delito y el contexto de su vida. El caso de Ronnie Salazar sigue siendo un ejemplo de cómo la justicia a veces se enfrenta a dilemas complejos, especialmente cuando se trata de delincuentes juveniles. Aunque su crimen fue atroz, su juventud y su trágica historia de vida plantearon preguntas sobre la capacidad de rehabilitación y las segundas oportunidades. Christopher Cena. Christopher Cena es un nombre que, para muchos, evoca imágenes de una vida familiar idílica en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se escondía uno de los casos de abuso familiar más atroces que el sistema judicial de Nevada haya enfrentado. Cena, nacido en 1966, fue responsable de una década de abusos continuos que afectaron no solo a sus 7 hijos, sino también a su pareja, a su madrastra e incluso al perro de la familia. La magnitud y la crueldad de sus actos lo convirtieron en uno de los depredadores más temidos en el estado. El abuso de Cena salió a la luz por primera vez en 2014, cuando un equipo SWAT, actuando bajo un aviso anónimo, allanó su casa rodante cerca de la base aérea Nellis. Lo que encontraron dentro de la casa fue perturbador. 2 de los hijos de Cena relataron cómo él los había sometido a amenazas constantes, diciéndoles que sufrirían terribles consecuencias si alguna vez hablaban sobre el abuso que sufrían. Estos relatos no solo implicaban abusos físicos, sino también violencia psicológica, lo que afectó profundamente a los niños y dejó cicatrices emocionales que tardarán años en sanar. La investigación reveló que Cena había comenzado a abusar de su familia mucho antes de que las autoridades intervinieran. De hecho, uno de los testimonios más desgarradores fue el de Terry Cena, una de sus exesposas, quien relató que el abuso comenzó en la década de 1990, cuando él comenzó a acosar y maltratar a su hermana menor, que en ese momento tenía solo 12 años. Terry describió cómo vivía en constante miedo, temiendo por su vida y la de sus hijos si no cumplía con las demandas de Cena. A lo largo de los años, Cena amplió su círculo de víctimas y no solo maltrataba a su familia directa, sino también a cualquier amigo de sus hijos que tuviera la desgracia de pasar tiempo en su casa. En más de una ocasión, Cena manipulaba a sus hijos para que invitaran a sus amigos a su casa rodante, donde luego los sometía a abusos. Este patrón de comportamiento dejó una marca indeleble en la comunidad, donde muchas familias se sentían aterrorizadas por la presencia de Cena. En febrero de 2019, finalmente se hizo justicia cuando el juez Bill Card condenó a Christopher Cena a 54 cadenas perpetuas. La sentencia, que fue una de las más severas jamás impuestas en Nevada, reflejaba la magnitud de los crímenes cometidos por Cena. Fue declarado culpable de 95 de los 120 cargos que se le imputaban, que incluían abuso infantil,
abuso sexual y violencia doméstica. Además, se dictaminó que no sería elegible para libertad condicional durante al menos 341 años. Lo que dejó a muchos asombrados fue la completa falta de remordimiento de Cena. A lo largo de todo el juicio, nunca mostró ningún signo de arrepentimiento ni ofreció disculpas a sus víctimas. De hecho, incluso después de ser sentenciado, planeaba apelar su condena, algo que generó aún más indignación en las familias afectadas. Deborah y Terry Cena, dos de sus exesposas, también recibieron sentencias de 10 años de prisión por su complicidad en el abuso. Ambas mujeres habían permitido que Cena cometiera sus crímenes sin intervenir, lo que las convirtió en cómplices de su violencia. Este caso es un recordatorio escalofriante de cómo el abuso puede pasar desapercibido durante años y de cómo la justicia, aunque tardía, puede finalmente alcanzarlos. Ahora, Cena pasará el resto de su vida en prisión, y sus víctimas, aunque marcadas por el dolor, pueden al menos encontrar algo de paz sabiendo que él nunca volverá a lastimar a nadie. Michael Sykes. Michael Sykes, un hombre cuyo nombre quedará grabado para siempre en los archivos criminales de Nueva York, llevó a cabo uno de los crímenes más atroces de los últimos tiempos. Su caso, que conmocionó a la comunidad de Staten Island, involucró una serie de asesinatos que dejaron a todos preguntándose cómo alguien podría caer tan bajo en su ira y desesperación. Este crimen no solo arrebató la vida de varias personas, sino que también reveló la profunda oscuridad que albergaba Sykes. Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando Sykes, consumido por los celos, descubrió que su pareja, Rebecca Cutler, con quien compartía un hijo, estaba enviando mensajes de texto a otro hombre. Lo que sucedió después fue un acto de furia descontrolada que llevó a Sykes a cometer uno de los crímenes más horrendos de la década. El 10 de septiembre, Sykes decidió confrontar a Rebecca, quien se encontraba en el Hotel Ramada Inn en Staten Island, acompañada de sus 3 hijos. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Rebecca y sus hijos ingresaban al hotel, completamente ajenos a lo que estaba por venir. En la habitación del hotel, el ambiente se tornó tenso rápidamente. Sykes, en un arranque de furia ciega, desató una violencia inimaginable contra Rebecca y los niños. Primero, atacó a Rebecca con un cuchillo, apuñalándola más de 40 veces. Los hijos de Rebecca, que presenciaban la escena, fueron sus siguientes víctimas. Sykes, en un acto de brutalidad desmedida, arremetió contra las 2 hijas de Rebecca, incluida su propia hija biológica, pisoteándolas y apuñalándolas en múltiples ocasiones. En un ataque de furia ciega, también apuñaló a la tercera niña, la cual intentó resistirse, pero no pudo hacer nada frente a la violencia de Sykes. Finalmente, abandonó el lugar, dejando una escena que horrorizó incluso a los primeros en llegar al hotel. A la mañana siguiente, una empleada del hotel descubrió los cuerpos y, milagrosamente, una de las niñas aún respiraba, aunque gravemente herida. La policía lanzó una cacería para capturar a Sykes, quien había huido de la escena después del ataque. 3 días después, fue arrestado y puesto bajo custodia. El juicio de Michael Sykes fue seguido de cerca por los medios y la comunidad, que aún intentaban procesar el nivel de violencia que había exhibido. Durante el juicio, la defensa de Sykes intentó argumentar que Rebecca era inestable mentalmente y que había atacado primero a los niños, pero las pruebas y los testimonios no respaldaron esta versión. Las imágenes de las cámaras de seguridad y la evidencia en la escena del crimen pintaron un cuadro claro. Michael Sykes había actuado por celos y había asesinado brutalmente a su familia. La única sobreviviente del ataque, una niña que había sufrido múltiples heridas, testificó contra Sykes en el juicio, relatando el horror de aquella noche. Su testimonio fue clave para asegurar la condena de Sykes. La niña, aunque sobreviviente, quedó profundamente marcada por la tragedia y su vida cambió para siempre. Finalmente, el veredicto llegó y Sykes fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que sorprendió a muchos fue su reacción al escuchar el veredicto. Permaneció impasible, sin mostrar ninguna emoción ni arrepentimiento. Sus ojos vacíos miraban al frente mientras el juez dictaba la sentencia, sellando su destino para siempre.
El caso de Michael Sykes es un recordatorio de los extremos a los que pueden llegar los actos impulsados por los celos y la ira. Aunque la justicia finalmente prevaleció, la comunidad de Staten Island nunca olvidará los horrores de aquel día. Para la familia de Rebecca y los niños, la sentencia de Sykes fue solo un pequeño consuelo en medio de un dolor inconmensurable. Ahora, Sykes pasará el resto de su vida en una celda, reflexionando, quizás, sobre el caos que su ira desató. Christopher Elwell. Christopher Elwell, un nombre asociado con la violencia y el abuso sexual, fue arrestado y condenado por crímenes que dejaron a la comunidad de Dover, New Hampshire, en un estado de conmoción total. A diferencia de muchos depredadores que son descubiertos por sus víctimas o por familiares, Elwell fue desenmascarado en un acto violento y desesperado dentro de la misma sala del tribunal. Este caso comenzó con delitos sexuales graves, pero la violencia que siguió en el tribunal capturó la atención de los medios. Elwell, ya conocido por la justicia, había sido condenado previamente en 2008 por delitos sexuales, lo que lo colocaba bajo un escrutinio constante. Sin embargo, logró reincidir, cometiendo otros actos abominables en junio de 2018. Lo que hace su caso particularmente impactante es que, a pesar de haber estado en prisión anteriormente y haber completado un programa de rehabilitación para delincuentes sexuales, Elwell no había aprendido ninguna lección. Al ser liberado, continuó con sus crímenes, lo que demuestra el peligro inherente que representaba para la sociedad. Elwell fue arrestado nuevamente por un incidente en una residencia de Mineral Park, donde atacó a una víctima joven. Este crimen, sin embargo, no fue su única transgresión. Al mismo tiempo, violó la ley al no registrarse como delincuente sexual, lo que finalmente llevó a que las autoridades lo detuvieran y lo procesaran nuevamente. La gravedad de los cargos acumulados hizo que su destino estuviera prácticamente sellado desde el principio del juicio. El momento más impactante de este caso, sin embargo, no fue durante la fase de investigación ni al descubrir los crímenes de Elwell, sino cuando estaba sentado en la sala del tribunal esperando su sentencia. Aparentemente, sin previo aviso, Josiah Davis, otro recluso que estaba sentado junto a Elwell en la sala del tribunal, se levantó y le propinó 2 violentos cabezazos en la mandíbula. Este inesperado ataque desató el caos en la corte. Davis, quien estaba esperando su propia audiencia judicial, fue rápidamente reducido por los oficiales de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Este ataque fue especialmente sorprendente porque Davis y Elwell nunca se habían conocido antes. Aparentemente, Davis estaba tan perturbado por los crímenes de Elwell que decidió tomar la justicia por sus propias manos. Aunque este tipo de violencia no es común en los tribunales, este incidente sirvió para subrayar la repulsión que los crímenes de Elwell generaban incluso entre otros reclusos. Después del altercado, Elwell fue atendido por las heridas en su rostro y el juicio continuó. Finalmente, Elwell fue condenado a 15 años de prisión por los crímenes que había cometido, sumándose a las condenas anteriores. Anthony Thornton. Anthony Thornton es otro de esos casos que demuestra cómo el destino puede alcanzarte, aunque intentes esconderte. Thornton, un hombre que vivía en el condado de Wayne, Michigan, pasó de ser un ciudadano aparentemente inofensivo a uno de los depredadores más peligrosos que Detroit haya conocido. Lo que hace su historia particularmente alarmante es que, durante años, sus crímenes quedaron sin resolver, hasta que una pieza clave de evidencia lo llevó directamente a la justicia: su ADN. Thornton se había convertido en un nombre conocido por las autoridades debido a varios casos de agresiones sexuales que se remontaban a 7 años antes de su arresto. Sin embargo, por mucho tiempo, no había pruebas concretas que lo vincularan a los crímenes. El giro clave en su historia ocurrió cuando, durante una investigación sobre la agresión de una joven de 19 años, Thornton accedió a realizarse una prueba de ADN. Lo que él no sabía en ese momento era que este simple acto lo condenaría. La historia de esa joven es una que refleja el engaño y la manipulación de Thornton. Ambos se conocieron en un refugio para personas sin hogar en Detroit,
donde Thornton se ganó la confianza de la víctima al pretender ser alguien que simplemente quería ayudar. Sin embargo, una noche de abril de 2000, para que lo acompañara a un edificio abandonado con el pretexto de pasar un buen rato. En ese lugar desolado, Thornton la agredió brutalmente. Aunque la víctima denunció el ataque, el caso permaneció sin resolverse durante años, ya que no había pruebas suficientes para incriminarlo. Todo cambió cuando la prueba de ADN a la que Thornton accedió voluntariamente reveló que su perfil genético coincidía no solo con el de la víctima de 2010, sino también con varios otros casos no resueltos en el área de Detroit. Este descubrimiento fue devastador para Thornton, ya que lo vinculó directamente con múltiples crímenes y aseguró que finalmente enfrentara la justicia. Durante el juicio, el ADN fue la pieza central de la acusación. Las pruebas genéticas lo conectaban de manera irrefutable con los crímenes, y aunque Thornton intentó defenderse, alegando que las relaciones fueron consensuadas, sus intentos fueron inútiles. Las pruebas eran demasiado contundentes, y las víctimas ofrecieron testimonios desgarradores sobre el trauma que Thornton les había causado. Cada relato evidenciaba un patrón de manipulación, engaño y violencia que Thornton había ejercido sobre las mujeres que confiaron en él. Uno de los momentos más intensos del juicio ocurrió cuando Thornton decidió subir al estrado en su propia defensa. Admitió que él era el hombre detrás de los ataques, pero insistió en que todas las relaciones habían sido consensuales. Sin embargo, su versión de los hechos fue rápidamente desestimada por el jurado, que no encontró ninguna razón para creer en sus palabras. Thornton, visiblemente frustrado, comenzó a perder el control durante el juicio, interrumpiendo repetidamente al juez y a los abogados. El juicio llegó a su punto álgido cuando la jueza Vonda Evans, conocida por su firmeza, se vio obligada a ordenar que retiraran a Thornton de la sala debido a su comportamiento disruptivo. Thornton continuaba interrumpiendo y hablando fuera de lugar, lo que llevó a la jueza a tomar medidas drásticas para asegurar que el juicio pudiera continuar de manera ordenada. «Silencio en mi sala o te haré callar», le advirtió la jueza Evans antes de ordenarle a los guardias que lo sacaran. A pesar de los intentos de Thornton por desviar la atención de los hechos, el veredicto fue claro. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos de agresión sexual y la jueza no mostró piedad al dictar la sentencia. Thornton fue condenado a una pena que oscila entre 15 y 30 años de prisión, lo que garantiza que estará tras las rejas durante un largo tiempo. La sentencia de Thornton trajo un respiro de alivio para sus víctimas, quienes finalmente pudieron ver cómo se hacía justicia después de tantos años de dolor y sufrimiento. Aunque el trauma de sus crímenes nunca desaparecerá por completo, las mujeres que testificaron en su contra pudieron encontrar algo de paz, sabiendo que Thornton ya no será una amenaza para la sociedad. Louis Matthews. Louis Matthews, un hombre de 43 años, protagonizó uno de los casos más desconcertantes que la justicia ha enfrentado. Su frialdad y falta de remordimiento ante los horrendos crímenes que cometió han dejado una huella profunda en la comunidad. Todo comenzó la madrugada del 13 de abril, cuando Matthews, en un arranque de violencia inexplicable, atacó a la hija de su novia mientras la niña dormía pacíficamente en el suelo de la sala de estar. Lo que ocurrió después fue aterrador. Matthews, sin previo aviso, vertió lejía cáustica sobre el cuerpo de la niña, causando quemaduras y un inmenso dolor. Los gritos de la niña despertaron a su madre, quien corrió escaleras abajo para presenciar una escena sacada de una pesadilla. La madre, en estado de shock, inmediatamente llamó al 911 mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Matthews no se detuvo allí. En un acto de desesperación, agarró a la niña por la ropa y huyó de la casa. Condujo rápidamente hasta una gasolinera cercana, donde obligó a la niña a entrar al baño de la tienda. Allí, en un intento por borrar cualquier evidencia de su crimen, vertió más lejía sobre el cuerpo de la niña y tiró su ropa interior en un contenedor de basura detrás de la tienda. Sin embargo, a pesar de sus intentos por ocultar su participación, las pruebas forenses demostraron lo contrario. Las pruebas de ADN encontradas en la ropa de la niña incriminaron a Matthews de manera definitiva,
y las autoridades lograron arrestarlo poco después. Durante el juicio, la madre de la niña ofreció un testimonio desgarrador, describiendo los horrores de esa noche y cómo su hija quedó física y emocionalmente marcada para siempre. La niña sobrevivió al ataque, pero las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, son evidentes. El comportamiento de Matthews durante el juicio fue lo que más sorprendió a todos. En lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento o vergüenza, fue captado por las cámaras riendo y estrechando la mano de su abogado tras recibir la condena de cadena perpetua. Su indiferencia ante la gravedad de sus actos dejó en claro que Matthews no solo era peligroso, sino que carecía completamente de empatía. El juez, al dictar la sentencia, destacó la brutalidad del crimen y la completa falta de remordimiento por parte de Matthews. Aunque las víctimas y sus familias se sintieron aliviadas al saber que Matthews nunca volvería a estar en libertad, el trauma causado por su ataque será algo que la niña y su madre cargarán por el resto de sus vidas. Matthews ahora pasa sus días en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo algunos depredadores pueden actuar con una frialdad aterradora, incluso cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Su falta de arrepentimiento durante todo el proceso judicial hizo que este caso fuera aún más impactante para quienes lo siguieron de cerca.